compartir experiencias de escritura, escritura en el posgrado, ¿no? Escritura académica. Y gracias Luis por iniciar la grabación, a mí se me olvida, siempre me olvida. Y pues desde luego a partir de eso también poder hacer un trabajo de, de acompañamiento, de orientación, ¿no? De intercambio también de experiencias en cuanto a la escritura. ¿No? La idea es que acá también podamos pues, conocer pues, las dificultades que se nos presentan al escribir, a todos nos pasa, ¿no? La escritura es algo maravilloso, estupendo, es un instrumento de comunicación muy potente, que tiene muchas posibilidades, pero también por lo mismo tiene varias exigencias. Y bueno, la idea es que podamos eh, intercambiar experiencias al respecto y desde luego que nosotros podamos acompañarles a ustedes en estos procesos, que puedan mejorar sus habilidades en cuanto a la escritura. Maritza, en este momento, ¿a, a cuál posgrado estás vinculada? A la especialización en terapias alternativas. Ah, perfecto. Muy bien. Yo te quería preguntar una cosa. En estos días no te llegó invitación del director, bueno, el director, sí, ¿no? Es el director, a, a diligenciar una encuesta. No, Qué extraño, no, no, porque señor. ya es que, bueno, hay un instrumento que estamos, que pues requerimos que pues, la colaboración de ustedes pues les hemos enviado a sus correos la invitación, pero no sé si de pronto algunos correos están mal. Eh, También pues hemos acudido a los directores, aunque no sé si de pronto eh, no alcanzamos a hacer el contacto con el director de la especialización en terapias alternativas, para que nos colaborara un poco con la difusión de una encuesta tipo diagnóstico que nos va a servir mucho para nuestro proceso, ¿no? No sé Sí, si estás señor. enterada, se trata, señora. No, señor, lo estaba escuchando. Ah, Cuénteme. no, pues nosotros estamos, es decir, este proceso desde luego está acompañado de un procedimiento de investigación, ¿no? Un proceso de investigación. ¿No? Entonces tiene las dos dimensiones, tiene una dimensión desde luego formativa, pedagógica, que es esta, la que también realizamos con ustedes, ¿cierto? De orientarlos, acompañarlos en este proceso de escritura, a partir desde luego de también de insumos que ustedes están en este momento realizando, trabajando, no sé, artículos, trabajos que estén realizando, en algunos casos es la tesis, ¿no? Para graduarse de la especialización o maestría. Y por el otro lado, pues estamos también adelantando una investigación, ¿no? Estamos tratando de describir justamente todas las dinámicas que hay en la construcción de escritura académica, ¿no? Por lo menos, pues desde luego, en nuestro ámbito, ¿no? En la Universidad Manuela Beltrán, en posgrado. Y por eso, pues es importante que puedan eh, participar en estas, pues digamos, que nos colaboren, ¿no? En la realización de estos instrumentos, de estas encuestas, diagnósticos, que son los que nos van a permitir precisamente poder hablar de un antes, un después, o sea, o de un momento inicial, ¿cierto? Y cómo, pues, qué nos deja también el proceso, no solamente a ustedes, sino también a nosotros, de enseñanzas, de aprendizajes mejor, y a partir de ellos, pues también podamos reformular esta estrategia, ¿sí? Y dar cuenta de
cómo se están sucediendo estos procesos de escritura en el posgrado, ¿no? En la universidad. ¿Mm? Entonces, lo que podríamos hacer es, si te parece, Maritza, nos regalas el correo y nosotros te hacemos llegar el instrumento nuevamente y pues tú nos harías el favor de diligenciarlo en próximos días. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, es extraño. No sé si de pronto en algunos casos tenemos mal algunos datos. Eso también nos gustaría pues corroborarlo. Aunque creemos que no, porque si tú aceptaste la invitación al curso, es decir, al espacio que abrimos en Canvas, pues es porque está bien el correo, ¿no? Que por cierto, pues abrimos ese espacio para poder generar allí, eh, es decir, que ustedes puedan contar allí con un lugar en donde podamos centralizar la información. Ustedes también se animen a subir eh, información concerniente a- al proceso de escritura. Por eso se han generado esos espacios. Voy a mostrártela rápidamente, Sí, señor. aunque a ti, pues bueno, ahí te aparece, pero igual voy a compartirla. Y eh, aquí le pido también pues, a Luis que hacer algunas precisiones de pronto de lo que yo eh, se me escape comentar, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente como una de nuestras aulas, ¿sí? Pues con la diferencia de que no tiene calificaciones, ¿no? Eso es lo Eso bueno. puede, sí, eso puede ser un punto a favor. Tenemos un foro aquí, pues obviamente presentación y socialización, que pues es una oportunidad también para que pues ustedes puedan conocer también a otros, estudiosos, estudiosas que están en un proceso semejante y que quizás están en otros programas, en otras especializaciones. Hay un foro de inquietudes que pues desde luego tiene por propósito eh, que ustedes planteen dudas que surgen a lo largo del proceso, ¿no? Es decir, como la idea es ir, como lanzarse a hacer este asunto de la escritura, ¿cierto? Con ocasión de algo que uno tenga que entregar. No sé, por ejemplo, en tu caso, Yo tengo les que han dicho, entregar la tesis. casi nada, ¿no? Sí, el pequeño detalle. Ok, listo, la tesis. Bueno, en algunos casos puede ser un artículo, ¿no? O también la tesis y un artículo. Bueno, entonces, por ejemplo, hablando de la tesis, ¿cómo va ese proceso en tu caso? ¿Cómo lo has sentido? ¿Has logrado avanzar? ¿En qué punto te encuentras en este momento? ¿Hay alguna inquietud así, pues, crucial que no has podido resolver y que es la que te tiene de pronto en un punto que no logras avanzar un poco más? Bueno, Pues hasta ahora realmente estamos comenzando. Comenzamos como fue como en la clase del sábado. ajá, Entonces hasta ahorita estamos como en objetivos, sí. justificación, delimitación del tema, planteamiento del problema, pregunta de investigación. Y pues nada, al final de la clase empezamos a hacer como el marco teórico. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, están los primeros elementos. O sea, estamos en un buen momento para empezar justamente a, a ayudarte también en ese proceso, ¿no? Digamos que esa es la idea también de este espacio, ¿no? Sirva de ayuda para ese proceso, o sea, que incluso sea complementario a lo que ustedes están adelantando dentro de sus programas académicos, porque muchas veces pues sí, está el espacio, pero allí la cosa, los tiempos dan es como para las explicaciones, sobre todo formales, técnicas, ¿no? De cómo, bueno, cómo se debe escribir el objetivo,
pero hay unos detalles que por de pronto a veces no se pueden abordar, no se alcanzan a abordar. Entonces, digamos, tenemos este espacio acá para esas inquietudes, ¿cierto? Tenemos acá lo que tiene que ver con el primer taller uno de los primeros talleres que hicimos, nosotros ya hemos estado haciendo algunas de estas charlas, este que se grabó sobre norma Zappa, Ay, súper que ya bueno. quedó. Sí, ese es otro tema, ¿cierto? Entonces aquí está comentado por un colega, por Eduardo Cortés, que pues ha trabajado este tema bastante y hace aquí una presentación sobre las normas APA, la séptima edición. Eh, Nosotros tenemos otra charla, no sé, vamos a mirar si la subimos también, porque me parece que tenemos una charla previa a esta, que tiene que ver con el tema del resumen, ¿no? El tema del resumen, ¿sí? Mirando un poco las condiciones en que debe aparecer un resumen, pues ahí se miraba sobre todo resumen de artículo, pero sabemos que igual en las tesis hay siempre un elemento inicial donde a uno le piden, pues, ¿cierto?, hacer una síntesis del Llega trabajo. abajo, sí, señor. Que esas son, no sé, no me acuerdo si son 300, 500 palabras. Yo me acuerdo que esas son muy poquitas. O sea, Son uno, como 500 apenas. exacto, entonces en 500 tiene que mencionar, pues, de grosso modo, de mencionar objetivo, metodología, algunos elementos del marco teórico, ¿sí? Resultados esperados, en fin. Entonces siempre pues, es un ejercicio que cuesta, pero pues hay algunas indicaciones allí. A mí me parece que Luis, Luis está, sí. Ah, Oscar. Todavía tiene dificultades con el micrófono, Luis. Luis, Vaya, ¿tú recuerdas esa que trabajamos? Sí fue sobre... Ah, bueno, lo que pasa es que Luis, tú no estuviste en esa sesión. Me parece que ujú. sí fue una que trabajamos con Beatriz, pero sí tenía que ver con el resumen, ¿cierto? Me parece. Sí, No. muy buenas tardes, Maritza. Digamos que lo que está Buenas explicando, tardes. estos módulos que estás viendo acá va a ser, obviamente están vinculados y conectados a los talleres de encuentro que hemos realizado con los estudiosos y estudiosas que, digamos, hacen parte del proyecto de investigación que viene siendo eh, generar procesos, digamos, digamos, de afianzar las habilidades de escritura y también esos procesos, digamos, de escritura académica. Entonces, cada módulo está vinculado y articulado en nuestros talleres. Entonces, tenemos, como muy bien explicó Andrés, el de taller de normas APA, en donde tú vas a encontrar recursos, pero también vas a encontrar las grabaciones y también actividades. La idea es que cada semana puedas acceder a este contenido, digamos, que es educativo, también muy práctico y que te sirve a ti, digamos, para mejorar tus habilidades en torno a la escritura. Ese sería el primer momento. Y sí, uno resumen que se hizo con la doctora Beatriz Elena Robledo, y creo que ahí estuviste tú, Andrés, o Eduardo, creo que fue Eduardo. Creo que fue Eduardo. Eduardo, te En la acompaña. de, ¿En cuál? ¿En la de Norma Zapa? Pues Norma Zapa sí. En la de resumen, no, en la de normas estuve Ah, la Eduardo y de yo. resumen, esa estuvo a cargo de Beatriz y sí, yo la estuve acompañando. Me parece Mañana. que sí fue eso. La idea es que vamos a estar subiendo en estos módulos todo lo que son recursos y actividades para que tú puedas, digamos, de alguna forma afianzar esas habilidades de escritura en torno, pues, digamos, ciertos elementos que nosotros vimos que eran como los más, como aquellos en los que los estudiosos primero, pues, tenían, digamos, ciertas falencias y también que ellos tenían interés por ahondar. Entonces, digamos, eso es por eso que decidimos eso. Y también vamos a crear un espacio en donde tú puedes, Maritza, también subir tus documentos o el documento en que quieras que nosotros, digamos, generemos esos procesos de revisión y de ayuda, digamos, de formalización en términos de tu escritura académica. Entonces también va a estar generado ese espacio ahí en Canvas para que tú puedas montar, no sé, un trabajo o un artículo de investigación que estés escribiendo o la misma tesis para la especialización que estás realizando Sí, y así señor. un proceso de retroalimentación de tu escrito y que pues obviamente tú puedas, digamos, obviamente comenzar a ver esos procesos.
mejoramiento de tu escritura, en torno, digamos, a los elementos académicos que obviamente integran esa habilidad de escrito. Sí, gracias, Luis. Sí, en efecto, lo que trabajamos allí es esos elementos que aparecen en el... O sea que, bueno, vamos a hacer la búsqueda no sé por qué no la hemos, tal vez lo pasamos por alto, pero sí que es importante, pues viene muy bien poder también tener ahí información sobre el resumen, ¿no? Los elementos que deben aparecer y la brevedad en que deben aparecer para el momento en que se presenta, desde luego, el trabajo ya de investigación, en este caso la tesis. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir subiendo acá en esos espacios, esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, Sí, aquí señor. en el resumen. Hoy vamos a trabajar, hoy voy a exponer sobre coherencia y cohesión del texto, pues un tema que pues muchas veces pues uno realmente muchas veces lo pasa de largo, ¿no? Pero hay detalles allí que pues son importantes y que nos pueden ayudar justamente a precisar un poco mejor lo que es el proceso de escritura cuando se empieza ya a trabajar el texto propiamente. Eh, También la idea acá, pero bueno, no lo veo aquí, no sé si está por crearse o ese, o en dónde podrían ir eso, es decir, lo que pueden ser textos que quieran ustedes que nosotros veamos, conozcamos y comentemos. Esa parte donde iría, Luis, ¿me recuerdas? Diría lo de los textos que vamos a hacer la revisión, las retroalimentaciones. Exactamente. Sí, la idea es que vamos a generar, yo creo que aquí abajo, cuando se terminen todos estos módulos, que son estos 4 módulos, vamos a generar un espacio en donde se van a subir. No va a ser directamente en Canvas, estimada Maritza, sino vamos a crear un enlace a un Drive, ¿listo? Okay. Y en ese Drive tú vas a poder subir tus documentos y nosotros vamos a comenzar a generar copias de esos documentos, es decir, que tú subes un documento, entonces yo entro y hago un proceso de revisión y de ese proceso de revisión vamos a generar otra copia y tú vas a entrar en la otra copia, así pues para que quede de alguna forma también registro y evidencia, digamos, de ese proceso de cómo ha cambiado y cómo ha modificado poco a poco el documento y el texto a partir de esas revisiones para que ya tengamos al final una copia final, por decirlo así, y que nos quede también evidencias del proceso, de cómo fue todo el proceso que se realizó contigo. Entonces yo creo que esa información va a ir al final. Yo mañana subo esa información y se va a crear un drive que tú puedes entrar ese drive sin ningún problema y subir tu documento, ¿listo? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, no sé si tengas algún comentario, alguna duda hasta el momento, lo que hemos mencionado. O, No, señor, podemos continuar. bueno, perfecto. Bueno, igual, si surgen, pues ahora al final, pues desde luego podemos aclarar las dudas que se generen, bien de esto que hemos mencionado o bien de lo que voy a exponer a continuación. Bueno, voy a hacerlo de este modo. ¿Se ve bien? ¿Se ve perfecto? Sí, sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces como mencionaba, pues estos temas hay que aclarar, ¿no? Estos temas han sido en su mayoría propuestos por ustedes mismos, digamos, las estudiosas, los estudiosos que se han acercado, que han tenido el interés y que, digamos, en nuestras diferentes convocatorias, invitaciones, pues han acudido o, ¿sí? Y que pues han comentado cuáles son las necesidades más sentidas al momento de escribir. Una de ellas es la que tiene que ver con coherencia y cohesión, que como sabemos, pues tiene que ver con eh, la estructura del texto, ¿no? La estructura semántica.
¿Mm? Entonces, la coherencia tiene que ver primero con, pues, con esa estructura global que tiene el texto, global. ¿Mm? O sea que en este caso, por ejemplo, hablando ya de una tesis, hablamos de que habría coherencia en ese texto, ¿cierto? Todos los componentes tengan se correspondan, ¿cierto? Transmitan un significado unitario, es decir, hay una idea fuerza, una idea principal que atraviese a lo largo de esos elementos que componen, en este caso, un texto, ¿no? Desde luego, también hablaríamos de una coherencia en cada uno de los capítulos que tendría la tesis, ¿no? Es decir, debe haber coherencia o una estructura coherente dentro de lo que sería, por ejemplo, la introducción, lo que sería el marco teórico, lo que sería la metodología, cada uno de estos elementos, la parte de discusión, ¿sí? Que es donde viene el análisis y ya la discusión propiamente de los elementos. Cuando un texto pues tiene o aparece con frases sin conexión o precisamente parece abordar varios temas a la vez, entonces es cuando vienen los problemas de coherencia, o sea que no hay la suficiente coherencia en el texto. ¿Sí? Esto pues ocurre en ocasiones porque quizás se agolpan o se colocan demasiadas ideas en un mismo texto. ¿Sí? Es decir, no se diferencian por cada párrafo una idea, ¿no? O por lo menos no se permite que cada idea se desarrolle suficientemente para pasar a una siguiente idea que puede ser complementaria o una idea secundaria, pero por lo menos que haya un desarrollo de cada una de las ideas. Eh, el mejor ejemplo es cuando, bueno, yo supongo que pues, tú tienes a menudo conversaciones por WhatsApp, ¿sí? Las conversaciones por WhatsApp o por chat, ¿sí? El chat que sea, excepto un chat académico, ¿no? En un chat académico todo el mundo todo el mundo, Sí. sí, no, todo el mundo sigue las reglas, como que no. Entre otras cosas porque está el profesor ahí también, entonces, bueno. Pero un chat, digamos, ya personal, llámese WhatsApp, llámese Facebook, ¿sí? Desde luego uno va a encontrar que pueden haber varios temas agolpados a la vez, ¿no? Que empiezan a hablar, ¿no? Más cuando están adelantando cuaderno, bueno, eso es tremendo el flujo. Entonces, allí, por supuesto, hay muchas frases que no tienen conexión, pero de todos modos, las personas que están ahí en ese diálogo, pues se entienden, bueno, en esa conversación, en ese intercambio, se logran entender, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no, ni siquiera es necesario mencionarlas. Por supuesto, como estamos hablando de un nivel formal, en el nivel formal, eh, cualquier detalle que se deje de mencionar, ¿cierto? Puede generar un bache en la comunicación, puede generar un vacío y precisamente puede generar en el lector, ¿sí? O en el destinatario en este caso, ¿cierto? O receptor, eh, una duda y algo que no logra resolver, porque hace falta algo, o se saltó de manera abrupta a otro tema que no era el que se venía trabajando. Entonces, pues bueno, ¿qué se aconseja para tener una coherencia textual, no? Este trabajo toca hacerlo paso por paso, es decir, uno va avanzando, ¿cierto? Va avanzando en el texto y tiene que irlo mirando constantemente. Entonces, lo primero es pues, un tema central, ¿cierto? Tenemos muy claro el tema central, es lo que muchas veces, pues, es lo que más uno se demora, ¿no? Uno tiene que muchas veces probar varias veces, escribir, eh, borrar, volver a escribir, en fin, reescribir, porque el tema, pues para que el tema aparezca, es decir, uno ya lo entiende, ya sabe qué es lo que quiere, pero claro, como tiene que expresárselo es a otro, ¿cierto? A un, a un lector,
a un posible lector, a una posible lectora. Entonces, es ahí donde viene la dificultad, ¿no? Pero hay que centrar el tema. Por supuesto, claridad y que el tema se mantenga a lo largo del texto. Claro, habrá un momento en que uno pueda decir, bueno, sobre este tema voy a desarrollar primero la idea A, posteriormente la idea B y después la idea C, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que vendría? Que en los siguientes párrafos habría que mantener este orden, ¿cierto? Del abordaje del tema. Entonces, en cuanto al aspecto A del tema, entonces viene la mención, un siguiente párrafo que me permita hablar de la mención del aspecto B y otro que me permita el aspecto C. De esta manera yo puedo entonces, claro, irle generando un orden que mantenga la centralidad del tema y, por supuesto, que le dé coherencia a todos esos párrafos o esos componentes, le dé una coherencia global. Eh, por supuesto, también es importante trabajar una idea, un párrafo, ¿cierto? Una idea, un párrafo, es sumamente, pues, crucial. Uno esto lo tiene siempre claro, pero no sé, a veces se olvida o a veces como se agolpan las ideas, entonces empiezan los inconvenientes, empiezan a aparecer, a aflorar más ideas en un mismo párrafo y vienen las confusiones, ¿no? Empieza a perder coherencia el texto. Entonces, bueno, ante esto, yo siempre aconsejo, eso es desde lo personal, eh, porque a uno se le pueden ir las ideas, ¿no? Y las ideas es clave, porque es la esencia. Eh, Hacer un primer borrador de ideas, ¿cierto? Escribir todo lo que a uno se le viene a la mente, se la golpa allí, todo lo que le suscita con respecto al tema o lo que va a tratar dentro del texto. Y ya posteriormente empieza como un trabajo de análisis, es decir, que empiece uno como a separar, ¿cierto? Eh, Tratando de establecer un párrafo para cada idea. Bien, por supuesto, que las ideas sigan un orden claro. Eh, Eventualmente, ¿sí? Esas ideas, lo que uno escribe, podrían responder a ciertas preguntas que nos podría hacer un interlocutor imaginario, ¿no? Un interlocutor nos podría preguntar, bueno, ¿cuál es el qué? ¿Cuál es el quid del asunto? ¿El qué? ¿Esto para qué lo hace? ¿Sí? ¿Dónde y cuándo? O sea, ¿qué es lo que está implicado allí? ¿Qué recursos? ¿Qué insumos? El cómo, que uno sabe que sobre todo responde a la metodología. Y fíjense que, bueno, está aquí también la pregunta de con qué recursos. Es decir, hay una serie de preguntas que uno puede ir respondiendo y que cada pregunta o sea, la respuesta a cada una de esas preguntas le va a permitir establecer una idea central y que esa parte del texto responda justamente a esa pregunta, ¿cierto? Aquí están, desde luego, en serie, pero uno diría no, por cada una, para cada una de estas preguntas, para responderme cada una de estas preguntas, pues es necesario establecer un párrafo, ¿sí? O un par de párrafos y solo responder a esa pregunta. No sé si, Maritza, a ustedes les han entregado algún tipo de, por ejemplo, formato para ir Sí, trabajando tenemos los un elementos. formato, Ajá. es el Giliby algo, 001. Sí, pero aquí está, por acá está. ¿Tú Entonces, sí, lo claro, podrías, mira. lo podrías compartir un momento? ¿Lo miramos un momento? Sí, sí, espérame un segundo. No sé cómo se comparte en pantalla. A ti te aparece en la parte al lado de, no te vas a salir, ¿no? Pues, al lado del No. botón salir hay un botón que es una flecha que va hacia arriba. ¿Sí la ves? Ah, Entre el micrófono y el botón de salir.
en la parte superior. Compartir contenido. Eso. Le das clic ahí, Ahí, exactamente. ahí. Sí, Y creo que sí. eso, muy Ese bien, sí, es. muy bien, ese es. Sí, bueno. Bueno, fíjate que lo que ellos también están proponiendo acá, justamente para darle, irle dando coherencia y para que tú vayas, claro, diligenciando uno a uno los aspectos del trabajo, cada una de las partes, pues están sugiriendo bueno, unos cuadros, ¿cierto? Unos cajoncitos donde van cada uno de los elementos, ¿cierto? Entonces el primero es el título del proyecto, contexto, descripción del proyecto, planteamiento del problema de investigación, ¿cierto? Bueno, pues fíjate que casi que ellos te van dando eh, por ejemplo, en este planteamiento del problema de investigación, yo veo que aquí propone más o menos unos 4 párrafos, ¿cierto? En el primero vendría la definición de un problema específico, vendría un segundo párrafo donde viene la formulación o enunciado del problema, ¿cierto? Como la pregunta, en caso de que van a trabajarlo eh, de ese modo, o ya la hipótesis, delimitación y alcance del problema. Y ya enseguida vendría un siguiente párrafo de justificación en cuanto a necesidades y pertinencia de la investigación, ¿cierto? Esta es una manera de hacerlo. La que yo te digo es que, por ejemplo, bueno, uno podría preguntarse, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de investigación? O ¿cuál es la problemática que se busca resolver o abordar a partir del proceso de investigación? Esa podría ser una pregunta. Y esa pregunta iría en esta primera parte de la definición del problema específico, ¿cierto? Eh, por ejemplo, para el segundo párrafo uno podría decir, bueno, es la formulación del enunciado del problema, es decir, hay una tesis que usted, ¿cuál es su tesis o el planteamiento de su proyecto? ¿Sí? La tesis, la afirmación que va a trabajar. La afirmación que vamos a trabajar, entonces Ah, son sí, ajá. pues competencias de la enfermedad de Alzheimer desde la visión de la medicina tradicional china. ¿Perdón, la repites? Así es, un poco complejo el asunto. No. Comprensiones de la enfermedad de Alzheimer desde la visión de la medicina tradicional china. Ya. Entonces, pues tú vas a hacer un Sí, trabajo más que todo descriptivo. sí, es Te un vas a trabajo mirar descriptivo, es un trabajo teórico. desde esa visión cómo se ve el Alzheimer y, bueno, tratamientos y todo eso. Entonces, fíjate que, por ejemplo, ahí tú podrías arrancar es más como una pregunta, ¿no? Porque, claro, cuando tú dices tesis, es que haces una afirmación, por Sí, decir algo. La medicina oriental o la medicina china es más efectiva que la medicina alopática occidental para el tratamiento de Alzheimer. Esa sería una tesis, ¿cierto? sí. Estás haciendo una afirmación y esa afirmación tú tratarías de, pues, probarla o, digamos, sí, de probarla y mostrar por qué es así a lo largo de tu trabajo. En este caso, como se trata de más como de un trabajo de tipo descriptivo, sería más una pregunta de tipo, cómo, o cuál es la visión, o cómo es el tratamiento, en qué consiste, sí, algo así, ¿no? Me disculpas que no pueda armar muy bien la pregunta, pero, o sea, carezco de algunos conocimientos, pero, No, para ya, nosotros también es complicado porque la enfermedad de Alzheimer existe en la medicina occidental, pero sí. no existe en la medicina china. Mm, Entonces, pues digamos que lo que tenemos que tratar es como de sacar de muchos sitios, sí, como que a qué se le puede asemejar, o sea, como qué síntomas, qué síndromes se pueden llegar a parecer a lo que es el Alzheimer para la medicina occidental. sí. Pero Entonces, no, fíjate, lo difícil es para sí, todos. O sea, sí, no, claro. Pero bueno, eso es lo interesante del trabajo. Entonces, fíjate que, por ejemplo, ahí hay dos ideas que es decir, son dos ideas sobre, desde luego, del trabajo, pero son dos ideas que hay que distinguir, ¿sí? Que conviene no tenerlas juntas. O sea,
van desde luego en el trabajo, pero no van a estar pegadas, ¿sí? Lo digo así para darme a entender, Sí, ¿sí? señor. Precisamente en términos de coherencia. Entonces, por un lado está, eh, incluso esa que tú mencionas, me parece que tiene más que ver con el contexto. Bueno, ya lo mirarán con tu tutor de tesis, pero tiene más que ver con el contexto, el hecho de que en la medicina tradicional china, o en ese contexto, no exista, técnicamente no exista el Alzheimer. O sea, no, ese concepto no está, ¿sí? Pero obviamente habría que mirar es cómo igual una, una condición, ¿sí? Porque lo podríamos ver como una condición en Occidente, lo del Alzheimer, cómo esa condición se puede abordar desde un conocimiento milenario y bueno, de la China, a pesar de que para ellos no existe esa condición o esa condición no corresponde a a cómo se describe en Occidente, ¿no? Eso sería una primera parte y otra parte sí ya la mención de cómo, pues, qué elementos se podrían observar o describir desde ese conocimiento de la medicina china, ¿sí? Y que nosotros consideramos alternativa, bueno, en fin, para el abordaje de esta problemática de Occidente. Porque pues si ellos no lo consideran es porque seguramente no, para ellos no es una problemática. Bueno, no sé, ahí sí no sé cómo, sí, no sé si me voy a entender, pero igual, es Sí, decir, sí. lo que pasa muchas veces es que se deja como en una misma parte del trabajo, se dejan todos los elementos juntos y entonces ahí empieza el problema. Y entonces cuando lo lee el asesor de tesis o la asesora, ¿sí? O lo lee un tercero y dice, pero bueno, esta chica, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está planteando en su trabajo? Porque hay varias cosas acá. Me está hablando de las dificultades que hay para leer el Alzheimer desde Oriente, pero también me está hablando de esto, las descripciones bueno, hay varias cosas allí. Entonces, eh, lo ideal, lo que se puede hacer es, claro, seguir la ruta que ellos están proponiendo, ¿sí? Ellos están proponiendo desde luego unos subtemas, digámoslo así, en cada uno de los elementos que van de la tesis, y a cada uno de estos subtemas eh, destinarle uno, dos, bueno, no sé, ya depende de cómo te vaya en la escritura, pero dedicarle una serie de párrafos e eh, ir abordando idea tras idea, para que de esta manera poder generar coherencia en el texto y que sea fácilmente entendible por otros cuál es el planteamiento central. Sí, nosotros también. Es un trabajo grupal y pues sí, también tenemos dificultades como en plasmar la idea. No es que sea tan fácil, pues, porque son Sí, como muchas cosas a la vez y realmente no sabemos muy bien cómo separarlas ujú, o cómo empezar a decirlas. exactamente. Lo que también podían probar, que es lo que de pronto le puede dar a uno como ayudar a generar coherencia, es primero generar una estructura, ¿cierto? Pues sí, aquí tienen un ejemplo de estructura, pero ya que armaran una estructura más de ustedes, más como ustedes la imaginan, ¿cierto? Que incluso pudiera ser discutida en grupo, ¿sí? Eh, la estructura. ¿A qué me refiero? O sea, no me refiero a que, bueno, primero va introducción, después va contexto, no porque sabemos que esas son las partes que les van a pedir, sino, por ejemplo, la introducción, ¿cómo va a arrancar? Va a arrancar por algo general, ¿sí? Por ejemplo, lo referido a estas visiones a veces enfrentadas entre Oriente y Occidente. ¿Mm? Va a empezar por lo particular, lo que tiene que ver propiamente con el tema del Alzheimer y cómo entonces se ve en un lado, en otro, ¿sí? Un poco como organizar la estructura de tal manera que ya después
incluso puedan empezar a definir, bueno, qué partes van a trabajar cada uno o si lo van a hacer ya a 4, a 6 manos, no, como ustedes ¿no? Lo definan también en el proceso ya propiamente de escritura, ¿cierto? Esa podría ser una alternativa para ir generando esa coherencia y que además pues todos tengan claro el panorama de cómo van a, van a ir dándole carne, ¿cierto? A toda la estructura del documento. Sí, señor. ¿De acuerdo? Bueno, es una sugerencia, desde luego, pero Sí, digamos que todas las sugerencias se reciben. esa es pues pienso que pueden por allí empezar a- a trabajar el asunto. No sé si tenga alguna sugerencia también al respecto, Luis, o algo que comentar sobre este aspecto de coherencia. No, no, hasta el momento no, Andresito. Bueno, tranquilo. No, yo pregunto para no, pues no No, no, saber, no, 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 estoy no, acá hasta el también, momento no. pero Yo también estoy aquí aprendiendo también. no, pues estamos, no, o sea, bueno, voy a pasar. Ahora retomamos el documento que Jimmy, no, es Gibi, ¿no? Gibi Gibi, es el Gibi. 001, sí. Gibi 001. Sí, es que la familia del Gibi, pues poco me he tratado con ella, pero sí sé que es una familia ya nutrida. Bueno, pero es la que establece la universidad para todos estos procedimientos y estos procesos. Hablemos de cohesión un poco, ¿no? Estos dos elementos esto va acompañado, esto va de la mano, coherencia y cohesión. Claro, la cohesión es ya la coherencia en pequeño, ¿sí? Es, eh, es esa propiedad que permite justamente enlazar palabras, oraciones, de tal manera que tengan un sentido, ¿sí? O que por lo menos la persona cuando los lee o las escucha, pues las lea y las escuche coherentes, no le generen ruido, ¿no? Eso de que eso a uno le genera ruido como que falta algo, no, no falta nada, hay una, hay una perfecta, digamos, articulación entre dos enunciados o dos expresiones, dos frases que están proponiendo una información a los receptores. Hay una relación lógica, desde luego, ¿no? Que es la que a veces tiene inconvenientes, a veces falla, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la cohesión, digamos, de manera natural, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, hacemos omisiones, cambiamos nombres por pronombres o artículos, ¿sí? Hacemos elipsis, o sea, hay ciertas frases o ciertas expresiones que podemos omitir porque ya se entiende a qué estamos haciendo referencia. Esto lo hacemos de manera natural. Pero a veces en los textos, ¿sí? La relación que proponemos no es necesariamente lógica, ¿sí? Y entonces es cuando empiezan los problemas de cohesión en el texto. Y claro, si falla la cohesión, pues también empieza a fallar la coherencia, es decir, lo que ya engloba el texto completo, ¿no? Estamos hablando de que la cohesión es sobre todo entre párrafos, entre frases o líneas de párrafo. Dentro de la coherencia textual, bueno, nosotros pues lo hacemos a menudo y de diferentes modos. Aplicamos la coherencia textual a través de correferencia, que es la repetición de personajes, lugares, ideas, ¿cierto?
Esto para que de esta manera nosotros garanticemos continuidad temática, ¿no? Ya cuando entonces empezamos a hablar, el proyecto tiene por fin, y que decimos más adelante, el proyecto trabajará así, para constantemente recordarle al receptor o al lector que estamos hablando justamente de las partes del proyecto, por ejemplo, ¿sí? A veces podemos cambiar por investigación, o sea, sinónimos, para evitar la monotonía de siempre la misma palabra, proyecto, proyecto. Entonces, no, la investigación, el estudio. ¿Mm? Aquí hay un ejemplo de correferencia, ¿no? Nuestro planteamiento dice, pretende a partir de lo dicho y en último término aportar algunos elementos de carácter sin duda parcial y hasta cierto punto tentativo a una tarea a nuestro juicio fundamental y en buena medida pendiente, la elaboración de un marco teórico de referencia sobre los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje, capaz de guiar, ¿cierto? Aquí estoy hablando del marco teórico, justamente, o sea, se entiende que es sobre ese aspecto que sigo hablando, o que sigue hablando, perdón, en este caso el autor, capaz de guiar y orientar tanto las aproximaciones analíticas y explicativas a dichos procesos, es decir, los procesos virtuales, como las tareas de diseño y evaluación de entornos, materiales y propuestas de enseñanza y aprendizaje virtual. Claro, en este caso, pues, eh, por ejemplo, aquí utilizó la expresión, o utiliza, perdón, qué pena, utiliza Ornubia la expresión dichos, ¿sí? En lugar de estos, podría ser estos procesos, ¿no? Los procesos. Exacto, para hablar de los procesos virtuales. Acá, aprovechando que todavía en la mente del lector está el marco teórico, ¿sí? Acaba de hacer referencia a esto, que quizás es lo más importante acá que está mencionando, ¿cierto? ¿Sí? Que es esa tarea que está pendiente y que la quieren hacer, que es la elaboración de un marco teórico, y que sea capaz de guiar, ¿cierto? También podría decir, bueno, procesos virtuales de enseñanza-aprendizaje, punto. Se espera o el propósito es que ese marco teórico, ¿cierto?, sea capaz de guiar y orientar. ¿Mm? Ahí podría ser también así. Y bueno, no generaría mayor redundancia y se seguiría entendiendo la idea y habría coherencia dentro del texto. La otra alternativa de coherencia textual es la denominada pronominalización, el uso de pronombres en lugar de sustantivos. Bueno, este sí es muy, muy común, ¿no? Aquí en el caso, ¿sí? Sí. Sí, se habla de este estudio. Esto es bueno, esto es muy usado, a veces se abusa, ¿no? Ay, es que es el más fácil. Sí, a veces se abusa. Yo recuerdo que yo soy comunicador y yo tenía un profesor de redacción que, por cierto, él es editor del Espectador en este momento. Se llama, bueno, en este momento se me olvida el nombre, disculpe, pero Jorge, se me olvida el apellido. Él nos criticaba mucho, ¿no? Él nos decía, no, es que ustedes escriben como si como una persona que camina con muletas. Entonces es siempre con el verbo ser y estar, ser y estar. Está, es. ¿Eh? Bueno, me acuerdo un poco de eso. Y claro, a veces esto se nos puede volver muy frecuente, pero lo que mencionaba antes, ¿no? Digamos que uno en un primer instante no tiene que fijarse tanto en eso, sino más en escribir la idea, ¿sí? La idea como la tiene allí y que pueda ser entendida por otras personas. Claro, estos detalles se pueden en un segundo momento pulir, cambiar, modificar, ¿no? O sea, yo ya puedo empezar a aplicar pronominalización y puedo empezar a aplicar también correferencia, ¿no? Cuando ya veo que, ay, me aparece mucho la palabra investigación, por ejemplo, pero he logrado lo más importante y esencial, que es que he puesto la idea clara de qué es lo que se propone con la investigación, ¿cierto?
No sé si me estoy dando a entender Sí, señor. de cuáles son las prioridades. Claro, esta es importante, pero hay una primera que tiene que ver incluso más con la coherencia que con la cohesión, y que ya ha llegado al punto en que yo siento que la idea está bien, solo que pues está redundante, hay se repite muchas veces el mismo término, en fin. Bueno, pues ya la puedo ir arreglando. Y lo otro es el uso de conectores, ¿no? Pues aquí se muestran algunas ideas de conectores, hay muchísimos. Incluso a mí se me olvidó aquí pues agregar una página que hay de conectores, hay pues, infinidad de conectores, pero digamos que voy a mencionar los más utilizados y los que nos van a ser muy útiles en la escritura académica. Entonces, bueno, primero que todos los temporales, pues son importantes porque son los que me van a permitir, incluso, me van a permitir darle un orden al discurso, ¿no? Entonces, a continuación, se expondrán las ideas fuerza del trabajo, ta, ta, ta. Luego se hablará de ta, ta, ta. Por último, que eso lo que le permite a uno también organizar un poco el discurso, ¿cierto? Eh, para el público, para los lectores. Bueno, aquí está el ejemplo de a continuación, se hace una descripción sucinta, ¿cierto? De la entidad pública para seguidamente presentar el diagnóstico con los hallazgos más relevantes, etc. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de conectores hay? En este. Antes, después. Pues no, en O general. los que están abajo. Ya. Sí, en general. Ah, bueno, los aditivos. ¿Sí? Los aditivos que pues son de los que más utilizamos. Siempre, el que más utilizamos es I, ¿no? Pero el I también muy seguido, muy repetido, pues también genera monotonía y a veces incluso dispersa, ¿no? Que la persona con tantos síes, entonces se le va la idea principal no la agarra. Pero bueno, está además, asimismo, también, de igual modo, ¿cierto? Eso es otro que también uno lo utiliza mucho, de igual modo, asimismo, también, igualmente. Este igualmente también funciona, ¿no? Aquí hemos destacado esa además, ¿sí? Que este es, fíjate que los aditivos se utilizan sobre todo cuando yo estoy mencionando una serie de ideas que van sobre la misma dirección, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy hablando de características de la medicina tradicional china, ¿cierto? Entonces menciono característica A, pero también está la característica B, característica C. Estoy sobre la misma línea, estoy hablando de incluso de elementos que son complementarios, que se suman a una misma idea. En ese caso, características o elementos que hacen, que le dan la particularidad que tiene esta medicina milenaria, por decir algo, ¿no? Hay muchas cosas que yo aquí pues estoy diciendo que no, desde luego desconozco y me disculpas si, si digo algo como fuera de lugar. No hay Bueno, problema. en cambio, los adversativos es cuando yo contrapongo una idea, hago un contrapunteo. Cuando yo digo, por ejemplo, algo benéfico que tiene la medicina tradicional china, pero habría un elemento que no es tan positivo o que de pronto, a pesar de ese elemento positivo, ha sido mal interpretado, ¿cierto? Que es cuando yo digo, no obstante, sin embargo, pero, o a pesar de, ¿sí? A pesar de, por ejemplo, uno podría decir, a pesar de esto que acabo de mencionar, ¿no? Estas características que tiene la medicina tradicional china o legendaria, bueno, a pesar de eso,
en Occidente no se la comprende bien o ha sido mal interpretada. Y desde luego estoy allí poniendo una información que se contrapone a la anterior. ¿No? Ok. No tiene... Entonces, ¿qué es lo que uno puede ir haciendo? Claro, uno va organizando. Lo mejor es trabajar párrafos que no sean muy largos. Fíjate que los párrafos que estoy mostrando Sí, son pues son párrafos pequeñitos. básicamente de 5 líneas, ¿no? 5 o 6 líneas. Uno podría hablar de pronto de un párrafo de 10 líneas y eso ya pues puede ser un poco largo, porque claro, cuando entre más largo sea el párrafo, ¿cierto? O sea, piensa esto como un mini texto. Entre más largo sea este mini texto, pues más posibilidades hay de que se presenten inconvenientes para generar coherencia y cohesión dentro del texto, dentro de lo que sería ese párrafo. ¿Mm? Entonces, pues bueno, lo que se aconseja es párrafos cortos, utilizar el punto seguido. Yo no sé por qué hay como una, como que generarán, en algunas personas generarán urticaria los puntos seguidos. Sí, no, es que son raros. Que las personas usan mucha coma, Como, como ¿sí? hay punto y coma como para cambiar de idea, pero párrafos, no sé, con puntos seguidos, no sé, no los uso. Sí, pues, pero fíjate que es una pausa, ¿no? No es una Sí, es pausa una pausa. larga, como la del punto aparte, pero es una pausa. Entonces, bueno, pero ayuda también justamente a que se organice mejor la idea y también ayuda al lector, porque es que al lector cuando le ponen tanta coma, pues también llega un momento en que, bueno, pero me van a dejar que tome un poquito de aire antes de seguir. Entonces, bueno, igual tenerlo en cuenta, ¿no? O Ok. sea, digamos, la idea no es tampoco uno cambiar su estilo, porque pues si uno tiene un estilo y ese le gusta y, digamos, está bien, digamos, se entiende, ¿sí? Hace un uso adecuado de la redacción, de los signos de puntuación, ortografía, pues no veo problema, pero de todos modos hay cosas que uno puede ir tomando e ir incorporando. Bueno, los de causa, que son muy importantes, puesto que relacionan una acción o idea que funciona como causa y desde luego otra que funciona como consecuencia. Estos aparecen bastante, desde luego, en los textos académicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por supuesto, uno presenta una serie de elementos a consideración eh, y muestra explicaciones u otros elementos que son eh, consecuencia, ¿cierto? Que dan como resultado o son resultado de unos primeros que se han presentado o que se exponen, ¿sí? Eso es, digamos, es muy común, desde luego. Aquí pues hablamos sobre todo de por qué, pues, puesto que, ya que. ¿No? Fíjate que aquí, por ejemplo, aparece nuevamente este dato, es relevante. ¿No? Aquí hace una pausa, aquí hace un punto seguido, ha hecho una afirmación con respecto a un dato que ha arrojado, pues, me imagino que la encuesta que han trabajado dentro de este proyecto. ¿Sí? 17 de los participantes no tienen los requerimientos mínimos para desarrollar un modelo de educación virtual en casa. Y acá menciona por qué consideran que ese dato es relevante. ¿Sí? Si está la pausa. ¿Sí? Bueno. Y están también los consecutivos, en que dos acciones conectadas, una es consecuencia de la otra. ¿Sí? Que, bueno, muchas veces es también
en los proyectos, en los procesos de investigación, pues desde luego uno logra establecer cómo hay unas acciones o unas situaciones que son resultado del proceso y se puede mostrar como una consecuencia de ese proceso que se siguió o del fenómeno que se miró, de la manera como se miró, o de lo que es, de la información que se analizó, ¿no? También. Que quizás sea el caso de ustedes en su trabajo, la información que van a analizar. El objetivo principal de la empresa es el potencial desempeño, ¿verdad? Por tanto, la gestión del talento humano tiene la oportunidad. Nosotros tratamos aquí de sacar para esta charla, pues, de diferentes eh, programas de posgrado, ejemplos. Y bueno, el de explicación, entonces de explicación. Ahora se pretende construir un discurso dominante respecto a que el confinamiento en casa mostró que los ciudadanos recluidos en sus hogares permitieron bajar los indicadores de contaminación. Este es un artículo muy interesante sobre que mira pues el tema de la virtualidad con ocasión del COVID, pero también aspectos políticos que han estado, ¿cierto?, gravitando alrededor de la situación y las soluciones que se han establecido desde la virtualidad para la educación en estos tiempos de COVID. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario o alguna duda. No, simplemente, ¿cómo podría invitar a mis compañeros a estas conferencias? Pues sí. Pues mira, bueno, nosotros hemos hecho varias veces la invitación, desde luego la seguimos teniendo abierta. Lo que no entiendo es qué ha pasado, pero tenemos eh, no, yo creo que la mejor manera sería que, si quieres, pues sería que porque no tenemos, Luis, tenemos el enlace del Drive, Del donde se Drive escribe. para eso. Sí, pero creo que ese enlace de Drive creo que no tienen acceso. Quien puede modificar el acceso solamente es Beatriz, me parece, creo que no tienen acceso. Lo que sí podríamos generar sería entonces uno nosotros y después lo pasamos al otro Drive. Y podemos generar, obviamente, pues esta recopila, pues a los que quieran unirse a este proyecto de escritura. Esa podría ser. Entonces, bueno, hacemos, si quieres, hagamos una cosa para que sea así como expedita el asunto. Voy a poner aquí mi correo Ok. y que me escriben que pues que tienen el interés de participar y acompañarnos en nuestras charlas. Estamos haciendo el círculo de círculos de escritura. Eh, y pues con mucho gusto, claro, nosotros son bienvenidos y bienvenidas. Sí me parece interesante porque, claro, como estás en el proceso de trabajo colectivo, pues chévere que puedan venir y incluso acá también, incluso que aquí este espacio les pueda servir para que ustedes también puedan hacer discusión de su documento, ¿no? No necesariamente con nosotros, pero sí también que sea un escenario en donde puedan ustedes también enriquecer más ese trabajo que están realizando en Sí, es que, colectivo. no sé, yo nunca había escrito algo en grupo y eso es muy complicado porque todo parezca como escrito por la misma persona. Es Sí, eso es complicado. difícil que tenga coherencia. Pues es complicado, o sea, realmente, pues muchas veces la solución es como que cada quien escriba un apartado. O sea, por eso te decía que era importante primero, pues tener muy claro la estructura, o sea, que para todos sea muy clara la estructura y los elementos
vitales o esenciales de la estructura, ¿no? Los elementos esenciales, de suerte que puedan hacer una distribución, porque, pues, es decir, ya escribir propiamente, así no es nada fácil, no es nada fácil. ¿Y con quién más estás trabajando? ¿Con cuántas Eh, personas? somos 4 personas. Imagínate, complicado, o sea, con dos con Con dos ya 2 hay es trabajo. difícil y con Sí, 4 es complicado y el tema es complicado. Eh, exactamente, exactamente. Entonces, pero bueno, claro, el reto es lograrlo, pero pues pensaría que sí pueden pensar en algo así, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo en la estructura, ¿sí? Y ya a partir de ahí poder intentar ya escritura de capítulos o apartados. Adelante, Luis. No, digamos, uniéndome a lo que estaba diciendo Maritza, digamos, también con la necesidad y obviamente nos gustaría mucho poder compartir este proyecto con más estudiosos y estudiosas de posgrado de la Universidad Manuela Beltrán. Entonces también para que digamos de alguna forma muevas, hagas una suerte de como la famosa bola de nieve, ¿no? Para ir generando digamos, ir propagando esa información en tus compañeros. El próximo encuentro que vamos a tener va a ser de hoy en 15, ¿cierto, Andrés? De hoy en 15. Y va a ser dirigido por mí, va a ser sobre tipología de párrafos, es decir, vamos a hablar de párrafos y también cómo estructurar un párrafo, cómo construir tipos de párrafos, no sé, de carácter, no sé, deductivo, inductivo, de argumentación, de cita, de exposición, bueno, digamos los diversos tipos de párrafos que existen. Entonces, claro que sí, totalmente bienvenida y también a los que quieran agregarse y vincularse a nuestro proyecto, porque pues la idea obviamente es generar un espacio de ayuda mutua, ¿no? De escritura, en donde todos y todas nos veamos de alguna forma enriquecidos, digamos, en este proceso. Entonces, era eso nomás. No, gracias, Luis. Sí, desde luego. Entonces, fíjate, nosotros hacemos estas reuniones cada 15 días, pero claro, la idea es que igual, si surgen dudas, inquietudes, pues nos pueden escribir al aula o ponerlo allí sí, en el foro que te mostramos en el aula. sí, señor. Eh, ¿Sí? Porque pues la idea es precisamente pues nosotros, es decir, queremos estar allí, pero no convertirnos en algo sí, que de permanente presencia que de pronto eh, interrumpa otros procesos que ustedes llevan en su proceso académico, ¿no? Por lo contrario, entonces por eso eh, pensamos que las reuniones cada 15 días es sano. Traemos un tema a colación, Ok, lo que y nos son más o gustaría. menos hasta ahora. Sí, siempre a las 6 de la tarde, de 6 a 6 a 7 y media más o menos, 7 y media, hacemos nuestra sesión. Sería interesante, pues, por ejemplo, si se animan, por ejemplo, para la siguiente, pues que, bueno, que vinieras, que también acudieran tus compañeros y algunas otras personas más que les comentes de repente sobre este espacio y que de pronto trajeran algo de lo que han ido adelantando de su tesis, o sea, y lo hacemos es para que miremos, claro, cómo potenciar eso mucho más, ¿no? Por ejemplo, eso sería interesante. Y me parece que eso sería muy chévere lo que está diciendo Andrés y ya pueden traer para la próxima clase los documentos que estén trabajando o aquellos en los que quieran, digamos, compartir y empezar a hacer ese proceso, digamos, de corrección. Puede ser tanto el trabajo de investigación que están ustedes realizando para la especialización, como también algún artículo académico en el que ustedes estén trabajando para publicar y me comprometo con tener para el próximo martes, es decir, pues de este martes en 15, que viene siendo la reunión, para ese martes ya el Drive ya montado ahí en el Canvas, en la asignatura en el Canvas, en la plataforma de Canvas, para poder ya, digamos, ir subiendo eso y ya empezar a hacer ya ese proceso, digamos, de corrección, por lo menos el primer proceso de revisión. Normalmente son
se proponen que hayan 4 revisiones, que hayan 4 instancias, es decir, que esos textos pasen por 4 retroalimentaciones, hasta que ya quede, digamos, ya el texto final, pues sería como la idea, pero sí, sería muy, muy interesante. Sí, claro. Entonces, bueno, Maritza, yo quedo atento a que tus compañeros me escriban. Por Bueno, favor, sí, que me señor. cuenten, ¿no? Que es para que lo de lo que nos comentó Maritza y eso, y entonces ahí yo ya me ubico mejor, ¿no? Porque después, ¿de qué me hablan? No, mentiras. Sino porque de pronto, bueno, no, de pronto no me hablan directamente de los círculos de escritura, sino pues del taller o de la charla en la que estuvo Maritza sobre aspectos relacionados con escritura y redacción de textos académicos. Entonces, y ya con mucho gusto yo, pues sí, hacemos todo el procedimiento para inscribirlos en el aula y desde luego invitarlos a que pues conozcan el aula, vean las conferencias que ya están y desde luego pues la invitación para la próxima que será en 15 días sobre tipologías de párrafo, tipos de párrafo con mi colega Luis Barragán. Bueno, señor, muchas gracias. No, a ti por acompañarnos. Y pues bueno, creo que por el momento es todo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, perfecto. La presentación de qué de PDF queda ahí en la plataforma de Canvas. Sí, vamos a subir la grabación y esta presentación que mostré hoy va a Sí, quedar señor. ahí. Y una Ok. actividad lúdica muy corta que puedes realizar en 2-3 minutos que gira en torno a conectores lógicos. Ok, Que te muchas sirva gracias. para un acercamiento a esto. Eh, Maritza, entonces, yo te voy a enviar, entonces el enlace para la encuesta. Sí, señor. Entonces, para que tú nos hagas el favor y la diligencias. ¿Listo? Pero te lo enviamos, digamos, bueno, mañana, yo creo que mañana te lo enviamos para que nos hagas el favor. Bueno, sí, ¿Listo? señor. Bueno, perfecto. Muchas gracias y No, muchas gracias a ustedes, muy amables. bueno, mucho gusto.